Hola, muy buenas, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de La Voz de Nadie. Vamos a comentar la respuesta del PSOE a través de Carmen Castilla a la iniciativa de Vox, que pregunta al gobierno por las medidas que se van a tomar para garantizar el empleo estable y de calidad en España. Veamos qué dice. Hay que tener cuajo para pedir respeto en esta tribuna con el circo que montaron ustedes el día de la votación de la amnistía. Insultando a la bancada socialista y, por cierto, al presidente, que tengo muy mala noticia, que también es el presidente de todos los que están aquí, de todos los españoles y españolas. Esto lo dice por la intervención que ha hecho unos minutos antes el diputado de Vox que ha presentado la iniciativa. Escuchad. Señorías, somos unos privilegiados no solamente por estar aquí, sino por tener ahora mismo el sueldo que tenemos todos nosotros y que nos pagan los españoles. Y creo que tenemos que mostrar por lo menos un mínimo de respeto y decoro a todos ellos. Es obvio que esta banda no sabe lo que es la vergüenza ni la conoce. Efectivamente, y como recuerda la diputada del PSOE, el espectáculo que protagonizó esta gente en el Congreso el día de la aprobación de la ley de amnistía parecía la última entrega del planeta de los simios. Un puñado de chimpancés sueltos por el Parlamento sin orden ni concierto. Recordemos el respeto y el decoro que mostró Vox aquel día. Y ustedes, señores socialistas, pasarán a la historia por haberse aliado con lo peorcito del globo. En el interior y en el exterior, con todos los enemigos de España, con todos los que quieren que a España le vaya mal, como alguno que ha subido antes que yo a la tribuna, que arrancó la bandera de España de un ayuntamiento y que odia profundamente a España, y que aquí viene a disimular y a participar en un intento de romper la convivencia en nuestra patria. Gracias, señora Abascal. Señor Pisarello, ¿por qué me pide la palabra? Sí, presidenta. Artículos 71 y 72 del reglamento por alusiones personales. El detonante fue el incendiario discurso de Abascal. Es obvio que estaba tratando de ofender a todo el que pudo para provocar las alusiones personales de cualquiera. Fue el diputado Pisarello quien picó el anzuelo. En realidad no arrancó la bandera de España de ningún sitio, solo que no dejó colocarla. Para entender el asunto hay que trasladarse al año 2015, concretamente al balcón del Ayuntamiento de Barcelona durante la festividad de la Mercè. En ese momento, Gerardo Pisarello era el primer teniente de alcalde y la alcaldesa Ada Colau. El concejal de Esquerra Republicana de Cataluña, Alfred Bosch, a la derecha de la imagen, colocó la estelada, la bandera no oficial que representa a la mayoría de independentistas catalanes. Al ver esto, el concejal del Partido Popular, Alberto Fernández, trató de colocar la de España, y fue cuando Pisarello lo impidió. Este guirigay sucedía ante el estupor de la ciudadanía, que no daba crédito ante el bochornoso espectáculo. Al final se retiraron las dos banderas. Puestos al día, veamos qué dice el diputado Pisarello. Gracias, presidenta. Solo para decirle a la señora Abascal que soy nieto de republicanos andaluces, que quan escolto el seu neofranquisme em sento orgullosament català y orgullosamente latinoamericano, y que aunque fuera de Senegal o fuera de Donosti, le diría que los que trabajamos y vivimos aquí no aceptamos ninguna lección de los señoritos que siempre han vivido del cuento y que forman parte de organizaciones históricamente islamófobas, históricamente antisemitas y que han ido a rendirle pleitesía al carnicero de Rafah. Silencio, por favor. Señores y señoras diputadas, silencio, por favor. El señor Figaredo pide la palabra. ¿Por qué pide la palabra? Por favor, un poco de silencio. Alusiones personales a miembros del Grupo Parlamentario Vox. Señor Figaredo, ¿me permitirá que...? Y aquí tenemos el momento que estaban esperando. El momento perfecto para implosionar el Congreso y tratar por todos los medios posibles conseguir que se anulase la sesión. A partir de aquí todo fue un zoo ultra con las jaulas abiertas. Atención. Intentemos no dar este espectáculo, que la gente no se lo merece. Por favor, señores y señoras diputadas. Esta mala educación no lleva a ningún sitio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista el señor Rayo Lombarte por un tiempo de 7 minutos. Y por favor, pido respeto a la Cámara y a la democracia y a la gente que nos está escuchando. Por favor, señores y señoras diputados y los que están insultando, por favor, basta.
le llamo al orden por primera vez. Por favor, guarde el orden. Señor Gallo, tiene la palabra, por favor. Gracias, señora presidenta. Señora presidenta. Señora presidenta. Señora presidenta, señoras y señores diputados. Señor Gallo, tiene la palabra. Señora presidenta. Señor Mariscal. Señor Mariscal. Señor Mariscal, le llamo al orden por primera vez. Señor Gallo, tiene la palabra. Señor Sánchez, le llamo al orden por primera vez. Aunque les cueste y les duela oírlo, Europa, España y Cataluña han dicho sí a la amnistía. Por favor. Señores diputados de Vox, esto no es posible. El que tiene el uso de la palabra, no. El ser demócrata implica saber escuchar al que piensa diferente. Decía, señora presidenta, que esta ley será aprobada hoy por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, excepto el PP y el neofascismo que embiste, como hoy hemos comprobado. Señorías, neofascistas, sí, filonazis, que se reúnen con Netanyahu para validar el horror del genocidio palestino en Gaza, el asesinato de 35.000 personas. Qué abominable absurdo, señorías. Qué terrible contrasentido de la historia. Pero como decía, estas Cortes Generales hoy aprobarán la amnistía tras un largo debate parlamentario. Parecía un mercadillo en día de rebajas. La ultraderecha no consiguió su propósito y la amnistía fue aprobada. Hay que señalar a los especímenes que más alborotaron al sacarlos de sus jaulas. Aquí tenemos a Manuel Mariscal. A simple vista es un ejemplar pacífico, pero solo en apariencia. Su corta pero intensa trayectoria puede hacer que entiendas el origen de sus arrebatos. Tras salir de la facultad, se incorporó como periodista en prácticas en el diario ABC. Necesitaba una puesta a punto ideológica antes de incorporarse al Partido Popular, que es en realidad el partido originario de todos estos grupúsculos. En esta formación trabajó como asistente de campaña y coordinador de redes sociales para la entonces alcaldesa de Madrid, Esperanza Aguirre. Tras pasar por las manos adecuadas, ya estaba listo para unirse a Vox. Viendo esta intervención es obvio que estaba sobradamente capacitado para ser diputado de la ultraderecha. Si alguna vez deja el Parlamento, cosa que dudo, podría ganarse la vida perfectamente vendiendo bragas en un mercadillo o como sirena de ambulancia. Si unes los puntitos, te sale el dibujo de un chimpancé perfecto. Estos otros son 4 piezas de cuidado. De izquierda a derecha, un juez ultra, un filósofo trasnochado, un filólogo desnortado y una fundamentalista religiosa. Los 4 jinetes del apocalipsis, los espaldas plateadas de la agrupación. A destacar el juez alicantino José María Sánchez, experto en ofender y hacer básicamente lo que le sale de los cojones. Le recordaréis por gritar bruja desde su escaño a Laura Berja, una diputada del PSOE, mientras defendía la libertad de las mujeres para ir a abortar sin que le acosaran. Fue expulsado y en vez de marcharse, subió a recriminarle al presidente. El presidente de la Cámara tuvo que obligarle a rectificar. Y lo hizo, a regañadientes, pero lo hizo. Señor Sánchez García, le reitero por última vez, y si no, abandone el hemiciclo, que retire el calificativo de bruja a la señora interviniente. ¿Sí o no, por favor? Retiro que la ha llamado bruja. Este individuo es despreciable. No en vano, su hijo Lobezno ya no quiere saber nada de él. Y esto es básicamente Vox. Esto es lo que votan algo más de 3 millones de incautos. Con un programa electoral que parece el catálogo de Ikea, se dedican a montar pollos en el Congreso entre carcajadas, a sentirse ofendidos por cualquier mierda, a despreciar a todo aquel que tenga otra idea de España diferente a la suya y a echar el rato por los pasillos. Miren, y hay que tener cuajo también para decir que los sindicatos de clase, que por cierto, ustedes que son tan constitucionalistas, le pegan una patada a la Constitución que las ya mandan no sé dónde, porque el artículo 7, desde luego, le da el poder legítimo a la UGT y a Comisiones Obreras porque son los más representativos. Por cierto, que no están condenados por corrupción.
Yo sé que les caigo mal, soy mujer trabajadora, socialista y de la UGT, lo tengo todo. Vamos a explicar este asunto desde el principio. Carmen Castilla es una nueva diputada del PSOE, secretaria general de UGT en Andalucía desde 2014. Es, además, la sustituta al frente de la Comisión de Interior del Congreso del investigado por el caso Koldo, exdiputado y exministro del PSOE, José Luis Ábalos. Se refiere a estas palabras que el representante de Vox ha pronunciado minutos antes. Porque esos sindicatos que ustedes se hinchan a defender aquí y allí son sindicatos que han sido condenados por corrupción. A ver, la realidad es que el Tribunal de Cuentas embargó medio centenar de sedes de UGT debido a su implicación en el caso ERE de Andalucía. Además, se le reclamaron 9,7 millones de euros por su responsabilidad contable en las irregularidades detectadas en la gestión de los ERE. UGT también estuvo involucrado en el desvío de fondos en al menos 7 casos de corrupción derivados de la gestión de los EREs. El diputado Ultra también dijo esto. Son sindicatos que son brazos políticos de ustedes y son sindicatos que se manifiestan al lado del gobierno y solamente se manifiestan para pedir la independencia. Bueno, este tipo vuelve a mear fuera de tiesto. Habría que explicarle que desde que se instauró la democracia en España se han producido 7 huelgas generales, 2 de ellas ocurridas durante los gobiernos de UCD, un partido ya desaparecido liderado por Adolfo Suárez, el primer presidente de España tras la muerte del dictador Franco. 4 mientras gobernaba el PSOE, 4, y una con gobiernos del PP. No parece que la realidad coincida con las teorías de este individuo. Por otra parte, si los sindicatos, que su finalidad última es la protección del trabajador, coincide con las políticas progresistas, es porque estos partidos traen en sus programas políticas a favor de los trabajadores. Otra cosa es si luego las llevan a cabo, pero los programas están ahí, al alcance de todo el mundo. Solo hay que leerlos y comparar. La diputada del PSOE habla también del artículo 7 de la Constitución Española del 78, que dice: los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y protección de los intereses económicos y sociales que les son propicios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán de ser democráticos. El artículo no necesita explicación, es tan claro como el agua que brota de un manantial. Las derechas españolas se posicionan siempre a favor de la patronal de forma notable. Solo les interesa esta parte del artículo, pasándose la parte que habla de los sindicatos por el forro de los cojones. Es lo que tiene ser de derechas en España, que te puedes pasar lo que no te gusta por la raja del culo a modo de tarjeta de crédito. Pero miren, ustedes esta tarde lo que han venido aquí a hacer, a ganar el premio a la mayor demagogia que este hemiciclo ha escuchado en mucho tiempo. Deben decirme algo que probablemente ustedes ya saben. Ustedes no defienden a la clase trabajadora. Ustedes o tienen un desconocimiento supino de la realidad laboral de este país o mienten descaradamente a la ciudadanía española. Y miren, les voy a desmontar lo que ustedes han escrito en esta moción, que fue fruto de una mala tarde, pero me parece a mí que ustedes malas tardes las tienen todas, todas. Primero, ustedes hablan de los derechos de los trabajadores, pero luego vienen aquí y votan en contra de todos aquellos derechos que sirven para ensanchar la calidad de las relaciones laborales de este país. Ya que les gusta tanto la reforma laboral de sus socios de gobierno en multitud de ayuntamientos y comunidades autónomas, les voy a dar también otro dato. ¿Saben qué tasa de desempleo dejó la reforma laboral del 2012 del Partido Popular? 36,07% en mi tierra. Ustedes no acaban de entender la figura del fijo discontinuo. Esto ya suena a broma. Llevan con la matraca del fijo discontinuo entre el PP y Vox durante meses. Es agotador por insistente y sobre todo por falaz. Vamos a ver lo que hace unos minutos ha dicho el diputado Ultra y después la respuesta de la diputada del PSOE. Escuchemos. Cuando se permite que se diga que un contrato fijo discontinuo en el que trabajas 3 o 4 veces no es un trabajo temporal, que lo es, porque trabajas 4 y 8 estás en tu casa o pidiendo ayuda. Eso es, señorías, precariedad, temporalidad y depender del Estado. Miren, se lo voy a explicar yo hoy. Ustedes no conocen la realidad del mercado laboral donde hay actividades estacionales. Y esa figura lo que permite es poder cubrir todos esos puestos de trabajo, de turismo, hostelería, comercio, subcontrata, y le da la ventaja al trabajador o a la trabajadora de saber que el patrón lo tiene que llamar al año siguiente y los periodos esos que ustedes llaman de inactividad le cuentan como antigüedad. Qué malo es la figura del fijo discontinuo. A pesar de esta realidad que acaba de explicar la diputada Castilla, a ellos les importa una mierda. Van a seguir con el sainete.
Es su táctica. Se agarran a cualquier máxima y percuten de forma constante como un martillo neumático. Este canal también seguirá señalando los bulos de forma incesante. Somos así de pesados. Hablan de aprobar líneas de financiación a las empresas autónomas, pero si este gobierno ya lo ha hecho, ha puesto encima nada más y nada menos que el 20% del Producto Interior Bruto encima de la mesa para ayudar a los autónomos, a los empresarios, a los trabajadores. Ustedes que tildan la reforma laboral, esta es la buena, esta es la mejor. Esta es la mejor. Esta tarde ustedes tuvieron una alucinación, porque tildan de la reforma laboral de este gobierno que fue pactada de una manera unilateral y partidista, y el año de negociaciones dentro del diálogo social, ¿dónde estaban ustedes? ¿Hibernando como los osos? Porque eso se hizo. Efectivamente, tras casi un año de negociaciones, el gobierno y los agentes sociales lograron un acuerdo para afrontar una nueva reforma laboral en España. Los órganos de dirección de la COE fueron los primeros en dar el visto bueno al acuerdo. Es decir, los empresarios en su gran mayoría estuvieron de acuerdo con la reforma. Después fueron los sindicatos UGT y comisiones obreras, ambos por unanimidad. Este acuerdo propició 12.000 millones de euros de fondos europeos. Las habilidades negociadoras de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, permitieron cerrar un pacto que nadie esperaba cuando comenzaron las negociaciones. Por tanto, si todas las partes quedaron satisfechas, yo tampoco entiendo de qué cojones está quejándose la ultraderecha. La progresiva reducción de la jornada laboral es algo que dice hasta la OIT que tiene beneficio en el aumento de la productividad, la bajada de absentismo y la menor rotación de los trabajadores. Si quieren les mando los artículos, me dan ustedes un correo electrónico y les mando los artículos científicos y ustedes aprendan algo. Podemos ver que ha sucedido en otros países que ya han manejado la reducción del horario laboral, como es Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia. Suecia ha experimentado con jornadas laborales de 6 horas, permitiendo a los trabajadores mantener su salario completo a pesar de la reducción del horario. Durante los primeros 18 meses del ensayo, las enfermeras que trabajaron menos horas registraron menos licencias por enfermedad, mejor salud y mayor productividad. Sin embargo, el proyecto también enfrentó críticas debido a los costos. Aunque sin reducción laboral, las empresas siempre se quejan de esto. En Noruega, la jornada laboral promedio es de 39,7 horas semanales. En Dinamarca es menor a las 40 horas. En Finlandia es de 38,7 horas. En general, estos países han estado explorando formas de mejorar el bienestar de los trabajadores y aumentar la productividad mediante reducciones en la jornada laboral. Aunque los resultados varían, las tendencias hacia jornadas más cortas es evidente. Los países nórdicos vuelven a marcar el camino del progreso, el bienestar y la decencia. Hablan de que los salarios de España son muy bajos, pero luego se oponen a la subida ininterrumpida que ha tenido este gobierno de España en el salario mínimo interprofesional, que sobre todo ha afectado a los jóvenes y a las mujeres, reduciendo la brecha salarial hasta un 5%. Por cierto, brecha salarial que ustedes desde luego desconocen o dicen que no existe. Pues totalmente cierto. Podemos escuchar cómo rechazaba Iván Espinosa de los Monteros el salario mínimo antes de que Smith y Buxadé lo hicieran caer del partido como un árbol talado. Salario mínimo es un fracaso. Si tenemos que tener un salario mínimo es un fracaso. Un mercado eficiente sería aquel en el que ni siquiera haría falta, porque los trabajadores ganarían incluso más de lo que se está proponiendo ahora como salario mínimo. Es un absoluto fracaso, producto del desconocimiento de unos políticos que jamás han generado un puesto de trabajo en el sector privado. A este individuo lo apartaron como a Macarena Olona, pero Vox sigue manteniendo estas ideas. Se cagan y mean encima de los trabajadores y pretenden que estos los voten. Y por lo que parece, parte de los trabajadores que viven arrastrándose para llegar a fin de mes los votan con la esperanza de dejar de arrastrarse. ¡Qué tremendo error cometen! Como siempre digo, estas fórmulas populistas son tan antiguas como eficaces. ¿Les funcionan? Pues las siguen vendiendo. Hay una máxima que dice, no hay que cambiar lo que funciona. Es así de simple. Voy terminando, presidente, voy terminando porque tengo para hartarme, pero bueno, voy a ser buena. La jornada laboral cada vez más baja, claro que sí. Son datos de la OCDE y también del FMI que dice que así tenemos tiempo para la conciliación y el tiempo libre. ¿Qué ocurre? Que usted el tiempo libre para sus amigos los ricos, evidentemente. O sea... A la tipa le sobra soltura. Tiene labia y lleva para todos. Me recuerda a Felipe González cuando tenía dignidad. Espero que no acabe como él, alabando las políticas de Giorgia Meloni en Italia. Las declaraciones del señor González, en este caso, pues desafortunadas, y no las compartimos en ningún caso, ¿no? Por tanto, dentro de su libertad está también la de los socialistas de seguir promulgando desde las instituciones políticas progresistas alejadas de los populismos como hace la señora Meloni en Italia. Y para terminar,
sobre la derogación de los planes de igualdad, la ley del cambio climático o la ley de residuos contaminados, ustedes están en contra del mundo entero y de las mujeres y no sé qué más. Oigan, que en Marte todavía no se puede vivir, que si no hay planeta no se puede vivir, pero que tengan ustedes en cuenta que mientras que esté este gobierno socialista, vamos a seguir luchando por los derechos de la clase trabajadora con firmeza y determinación. Muchas gracias. Para apuntalar esta intervención, me gustaría recordar, para que no se olvide y lo tengamos presente, lo siguiente. Vox votó en contra de prohibir el despido por causas relacionadas con la COVID-19. Votó en contra de la igualación de los permisos de paternidad y maternidad. Votó en contra de la derogación del despido por acumulación de faltas de asistencia justificada. Votó en contra de que ambos progenitores puedan disfrutar del permiso de lactancia. Vox votó en contra de la ley Rider, que es la que ha impedido que grandes multinacionales contraten a trabajadores y trabajadoras asalariadas como falsos autónomos. Votó en contra de la ley de la infancia para proteger a los menores. Vox votó en contra en el Parlamento Europeo garantizar que los trabajadores estén protegidos por salarios mínimos adecuados que permitan vivir dignamente. Vox votó en contra de la ley de memoria democrática, en contra de la ley del cambio climático y en contra de la ley de igualdad LGTBI. Podría seguir, la lista es interminable. Este grupo parlamentario ha votado en contra de todo avance a nivel social de manera sistemática. Esta formación solo trabaja para un sector. Viendo su historial de votaciones en los diferentes parlamentos te puedes hacer una idea de qué sector se trata. En democracia, las involuciones las elegimos los ciudadanos con el sentido de nuestro voto. Por tanto, lo que nos suceda como sociedad es culpa nuestra y de nadie más. La política y los políticos de un país son el reflejo de ese país. Tenemos los políticos que hemos elegido, que aplican las políticas que hemos elegido, ni más ni menos. Nosotros decidimos si esas políticas nos son favorables o nos son perjudiciales. Somos los ciudadanos quienes elegimos qué queremos para nuestra sociedad y cómo la queremos estructurada. En nuestras manos está que todo cambie o que se mantenga, que sigamos progresando o volvamos de nuevo a retroceder. Depende de nosotros caminar tranquilos o asustados, hacia adelante o hacia atrás, caminar esclavizados o en libertad. Os habla Fran Trípode, esto es La Voz de Nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos. Y el problema es que cuando los datos se dan sesgados, adulterados, manipulados, dejan de tener validez, dejan de ser un argumento.